una producción de Troop. Queridos miembros Prime, ¿sabían que ahora pueden escuchar La Burrarisca sin anuncios en Amazon Music? descarga la app de Amazon Music Y disfruta millones de podcasts. Bienvenidos al taller de Vanessa Coppel. Aquí no es el club de los optimistas. Nos da hueva la gente que cree que tiene fórmulas para repararle el alma al otro. Nos la vamos a llevar despacito, pero súper eficiente. Sean todos bienvenidos. Buenos días. Pásenle. Miren, estos son mis invitados que no querían venir. Nos obligaron. ¿Verdad? Los obligamos. A ver, es que les voy a decir por qué. Esto es importante. Charlie y Arturo, que son los meros petateros de esto que hacemos aquí. O sea, este audio no sería posible sin ellos. Pero la gente no los conoce. Y damos por hecho que grabar es una cosa de agarrar un micrófono y luego subirlo, como si eso fuera una posibilidad real, con la calidad, con el nivel de edición o la iluminación del espacio. O sea, la configuración, hasta cada vez que hay que poner un pinche micrófono es toda una historia, ¿no? Entonces siento que en la mayoría de los casos, detrás de la gente que hace cosas que son reconocidas, nunca se reconoce el talento que adjunto a la capacidad creativa está ahí. No sé si me explico. Sí. Todo el mundo da por hecho que ustedes, pues quién sabe qué harán, aquí andan y tipo, hola Charlie, buenos días, sí. Hola Arturo, pero siento que la gente debería de saber quiénes son ustedes y qué hacen, por un lado. Y por otro lado, lo difícil que es chingarse 66 episodios de chingaderas que a veces les valen madre, pues. Y que hay que escucharlas porque hay que editarlas y hay que ver qué cacho, y que si se atravesó perengano, y que si llovió, y que si hay un ruido de fondo, o que como decías, se reinicia el disco duro. De repente los Pro Tools, todo el software que puede ser un tema de repente. ¿Verdad? Y entonces, bueno, Charlie y Arturo trabajaron en la radio muchos años. Es una cosa que les encanta y les apasiona. Y entiendo porque en pocas ocasiones que he ido al radio me parece una cosa sorprendente que haya gente que pueda hacer lo que pasa en vivo en una cabina, con ese nivel de precisión y velocidad y capacidad de respuesta, porque pues aquí como que tenemos la posibilidad de cortar y pegar, que a lo mejor en mi podcast no es el caso, pero en el podcast que veo de mucha gente sí, ¿no? Que hay que como que quitar cosas o no les gusta cómo se oyen, vete a saber. Entonces, mis invitados son especiales hoy porque yo siento que hay pocas posibilidades en la vida de poder agradecer, y esta debería ser una de esas. Entonces, pues ustedes se presentarán, porque yo luego me encanta andar presentando gente que no me gusta tanto, porque, como les dije una vez, nunca sé qué les gustaría que dijeran de ustedes. Claro. Eso como que cada quien lo tiene que poder decir. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiera, Charlie? Bueno, pues, primero que nada, gracias, Vane, por la oportunidad. Y sí, como dices, trabajamos en radio, Arturo y yo, en áreas separadas. Uh-huh. Nos topábamos en pasillo y hola, ya. Pero ya aquí fue, pues, juntos, ¿no? O sea, en el mismo... Encerrados. Ajá, tal cual. En nuestra pecera. En un matrimonio, ¿no? Pero lo que él aprendió en su área y yo en mi área, aquí lo estamos como que aplicando. Y tienes toda la razón, o sea, es muy diferente trabajar en vivo que grabado. O sea, que es en este caso lo que hacemos. Sí hemos hecho algunas cosas en vivo, pero no tantas como radio, que es 24/7. Sí. Exacto. Pero bueno, y pues nada, soy Charlie, soy ingeniero aquí, productor de Troop, y pues nada, un gusto grabar y hacer el taller de Coppel. Ay, qué emoción. A mí me da gusto tenerlo siempre. Exacto. A ver, Arturo. Yo ahora me presento, yo soy Arturo, tal cual, diseñador de audio, productor de audio de aquí de Troop. Y como dice Charlie, la parte más chistosa es que, tal cual, o sea, Charlie y yo nos topábamos, pero más que nada en radio por los pasillos, o simplemente por el hecho de que tocaba algún evento y era como, Charlie el ingeniero, no, Arturo el productor. Pero como dice, hay un ritmo muy diferente que siento que es, ¿cómo decirlo? Te deja ser un poco más creativo aquí. Sí. Más que nada por el hecho de que tienes la oportunidad de jugar más, porque no estás con la presión de 24/7. Sí. Estás en vivo ahorita y si algo pasa ahorita te pueden no multar, o si algo no salió y es una pauta comercial y exagerada cantidad de cosas. Sí. Y la verdad es algo que yo creo que personalmente he disfrutado mucho de estar aquí, que... Es más tranquilo. Exacto. Tienes esa libertad de poder decir, es que esto a mí me pasó con varias producciones. Sí. Me hubiera gustado
hacer esto de una mejor manera, y no mejor por el hecho de calidad, porque la calidad siempre ha sido excelente. Puedo ahora sí que meter las manos al fuego para poder decir eso, sino de que te gustaría meterle más horas porque sabes que hay cositas que podrían haber sonado más padres, más detallitos, pero como es algo que tienes que entregar de repente en poco chinga. Tiempo, así en 10 minutos sale y tú, ay, no manches, y ya vas corriendo. Sí, exacto. Oigan, y díganme algo, cuando yo estoy aquí, hay cola luego a veces para grabar. Yo porque soy medio necia y agarro un chingo de horarios, ¿no? Y grabo 3 podcasts al mismo tiempo, pero la mayoría de la gente viene cada 45 minutos o así y está ciclándose, ¿no? Y entonces, los que estamos afuera, que son ustedes y a veces me toca a mí, estamos oyendo un podcast de lo que sea que a cada quien le guste grabar, ¿no? Cada quien es libre de usar el micrófono para lo que quiera. Pero a mí me llama mucho la atención su capacidad paciente, porque hay momentos en donde estaba afuera y digo, no mames que van a grabar eso. O sea, no puede ser posible. Y bueno, esa soy yo con mi forma de pensar acerca de que uno tiene una responsabilidad cuando graba, de decir ciertas cosas. Hay ciertas cosas que no se pueden decir, hay opiniones que no se pueden externar y que no deberían ni siquiera estar como merodeando en tu cabeza, pero me siento ahí, oigo unas cosas que me sorprenden, o sea, de repente digo, ¿cómo? O sea, yo no aguantaría, su trabajo no lo podría tener porque me la pasaría gritándole por el micrófono a la persona de adentro que por favor pare, ¿no? O que rectifique. Cámbiale de tema, por favor. Piensa. Sí. O sea, sí, o sea, a lo mejor son muy arrogante, pero hay momentos en donde sí me paraliza esta como percepción del privilegio que se denota o se exhibe en la voz con el tono y como estas fórmulas tan estudiadas de querer quedar bien y querer o ser chistoso, ya saben, estas cosas que son increíbles, que los veo a ustedes allá tan tranquilos, digo, no mames, ya les hubiera apagado el micrófono. Vuelvan a empezar. Hubo un problema en la cabina. Pero, ¿cómo le hacen? Porque entiendo que en radio, bueno, pues te toca que entrevisten a una bola de gente pendeja que nadie quiere oír, ¿no? Pues ni modo. Y ni modo que salgas con tu cosa de que, por favor, puedes volver a decir eso. Pero aquí sí, o sea, aquí hay una como particularidad, que es que en el radio entiendo que hay pues locutores en sus propios programas que invitan a cierto tipo de gente. Uh-huh. Aquí de pronto pasa que cualquier gente puede grabar. O sea... Sí, bueno, yo creo que va de acuerdo al tema, ¿no? O sea, hay que ser como un poquito serios y decir, ok, voy a hablar de tal cosa y traigo un especialista de tal cosa. Una anécdota de radio estaba yo en el aire en un programa y estaba todavía lo del COVID. Ajá. Y mi amigo era el productor, estaba como, no sé, cubriendo al verdadero productor. E iban a hablar del COVID y dice, vamos a meter al doctor. Ok, pero ¿de qué doctor es o qué es? Ajá. Ah, es ginecólogo. Yo de... ¿Y qué hacemos con él o qué? Ajá, entonces yo creo que es importante. Si vas a hablar de perros, traes a un especialista en perros. Si vas a hablar de café, traes uno que sepa del tema. Y también, o sea, lo que dices que escuchamos, pues sí, estamos escuchando, pero también tenemos ya cierto criterio de decir, ok, esto sí es real, sí es bueno, sí es sí tomamos algo de ese conocimiento, ¿no? Aprendemos. Y hay cosas que nada escuchamos, ¿y pero ya? Pues está bien. Sí, o sea, tipo 45 minutos, gracias. Es tu opinión, no es la misma que la mía. Sí. Entonces, pero digo, como dices, cada quien tiene sus diferentes. Sí, te digo que como opiniones. Que se ve, es muy evidente cuando de pronto hay fórmulas que funcionan, uh-huh. a mi juicio. Hay fórmulas grabadas que funcionan muy bien, que son fórmulas más serias tal vez, o que están mejor fundamentadas, o que tienen un contenido real que abarca al mayor número de gente, o sea, la incluye, ¿no? Uh-huh. Y hay otros temas que son exclusivos, o sea, donde caben 3 personas y el resto de la gente queda fuera. Eso, a mi ver, en cosas como esta, tan particulares, que exhiben la calidad de un ser humano, que esto es aquí a donde voy, y eso es lo que les decía el otro día sobre lo que me gustaría hablar. Cuando tenemos gente que considera a las otras personas gente, como que siempre estás consciente de que hay muchas personas a tu alrededor que son sensibles y que no tienen las mismas experiencias o oportunidades que tú y que no puedes nada más salir a decir mamadas, ¿no? Claro. Pero yo siento que aquí no es Troop, sino aquí en este medio en donde se han grabado, porque ahora ya los podcasts están a la orden del día y todo el mundo graba uno. Pero no mejor que en Troop.
Ajá. Ah, bueno, pero eso, Ya, comercial. por eso andamos aquí nosotros, ¿no? Pero a lo que voy es que, o sea, ¿cuánta gente verdaderamente se exhibe como persona insensible o como persona incapacitada en empatía? Cuando de pronto no consideras ni a la persona que esté escuchando tu audio, porque lo tiene que escuchar, es una obligación, porque pues es su trabajo y lo va a tener que atender, y estás todo el tiempo barriendo con esa persona, ¿no? O sea, te la estás llevando entre las patas constantemente, sin considerar un solo minuto que hay alguien que te esté escuchando. Si ese no te importa, digamos, el que te esté escuchando, que es su trabajo, te puedes imaginar qué puede pasar cuando la audiencia se vuelve enorme, porque el podcast se abre al público, y entonces tú estás hablando desde un sitio absolutamente privilegiado que solo atiende tu propio interés, o sea, que no es una cosa que reflexione para servir a nadie. Eso a mí me inquieta, y me inquieta todas las veces, porque incluso a las gentes que invito, y a ustedes les consta, cuando empiezo a ver que se van por la pinche tangente, me lo traigo de regreso de las greñas y le digo, no, es que no estábamos hablando de eso, y eso que estás diciendo, si lo ves desde este lado, suena una mamada, ¿no? Ni modo. Pero si no podemos ayudarle al otro a medio concientizar que a lo mejor lo que está diciendo está fuera de su zona de experiencia o fuera de su zona de sensibilidad, lastima a mucha gente en el camino, ¿no? Que es lo que decíamos en aquella ocasión que, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es que alguien no entiende o no se da cuenta? Pero es porque hay un ensimismamiento absoluto, o sea, muchas cosas empiezan bien y en el camino, en esto de sentirse cómodo en el micrófono, se empieza a desarticular y empieza a perder la noción de para lo que fue creado, ¿no? Exacto, es como... Hay un ejemplo que de hecho pasó hace poquito en redes sociales, que era un podcast que se llamaba The Horror Stories. Ah, sí. Y eran pues unos chavos que tal cual se juntaron y el internet se los acabó de una manera impresionante por el simple hecho de que se les hizo fácil dentro de su propia burbuja decir, ay, ¿cómo es que van a ganar cientos de dólares, millones de dólares o millones de pesos los gamers, ¿no? Quien se dedica a hacer un contenido a través de streaming, grabar videos, los Bien youtubers. difícil. O los gamers profesionales que literalmente, Sí. como un futbolista le dedica tantas horas, pero él físicamente a su deporte, ellos mentalmente Claro. se adiestran para poder hacer todo esto. Y como que no les cabía eso y decían, hay uno aquí. Y literal, o sea, esa era la parte más chistosa, que la verdad se notaba a leguas tal cual la preferencia que ellos Sí. tenían como por, o más bien no preferencia, la inclinación como solamente por sus gustos y no por abrirse a lo que la demás gente Ajá. podría gustarle, le podría o causar un conflicto, el simple hecho, porque hasta la chava principal se llevó de corbata hasta su cuñado. Dice, ay, si mi cuñado que tiene 2 hijos y pidió un Xbox. Y entonces, aparte de eso que dices, es que en qué momento nuestra sociedad ya llegó a ese punto. Y digamos, yo creo que eso es algo que nos brinda los podcasts, como dice Charlie. O sea, el poder escuchar tantas opiniones, sea buena según nosotros, sea mala según nosotros, o simplemente sea diferente, Sí. te da todas las perspectivas y te da esa conciencia de que incluso tú, aunque no te guste y lo intentes evitar normalmente, también estás en una burbuja de cierto Sí, privilegio. claro. Pero estar en esa burbuja es lo que te hace, digamos, hasta cierto grado entender ciertas cosas, y cuando puedes salir de ahí siento que te vuelves más humano para poder ver a los demás desde Así otro es. punto de vista. Que digo, hay puntos de vista que dices, oye, eso sí está mal. Por eso que Pero- decías ahorita de la chava esta, que no sé por qué, creo que me la mandó Santiago, mi hijo. Nosotros en el Colegio de Santiago hay un equipo de debate, y entonces a Santiago le tocó defender el gaming, ¿no? Y había otros pues que tenían que acusarlo médicamente y así. Y entonces en lo que él hacía su investigación, yo dije, ay, no, qué interesante, o sea, yo quiero averiguar, porque a mí me parece dificilísimo jugar un videojuego, a mí. O sea, a mí toda la coordinación visomotriz y de capacidad mental y de los 800 botones que hay, o sea, a mí me das un pinche control y mi monito se mueve en círculos y dispara para abajo. O sea, no se puede. Y los veo con esa capacidad intelectual tan desarrollada que digo, güey, está increíble esto, ¿no? O sea, me sorprende mucho. Y había una cosa que Santiago me decía cuando era más chiquito, a Santiago le fascinan los videojuegos, y me decía, mamá, es que mira, esto, le decía yo, mijo, pero ¿cuál es la diferencia entre esto y ver un partido de fútbol americano? Me decía, no tiene diferencia. O sea, el señor que está viendo el partido de fútbol americano se normalizó, pero él está viendo a un cabrón jugar. Yo también estoy viendo a un güey jugar. Es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no...
¿Cuál es la diferencia? Los dos estamos sentados sin hacer nada, ¿no? Curiosamente, el hecho de que tú puedas ver un partido de fútbol americano durante periodos prolongados por un chingo de días en lo que el Super Bowl y los, no sé, el fantasy y sus cosas, no estás haciendo tú nada. Tú nada más estás sentado tomando cerveza viendo un partido, se ve bien. Si tú estás viendo a un jugador, a un gamer jugar, que lo ves en las pantallitas, veo a los niños que están súper entretenidos viendo al güey jugar, pues es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia. Y entonces dije, güey, claro, o sea, y eso me lo dijo Santiago cuando tendría yo creo que unos 13 años, ¿no? Y entonces en esta investigación que hicimos de de las destrezas que tiene que desarrollar un gamer, me quedé perpleja, porque no nada más la masa cerebral aumenta en tamaño, o sea, el cerebro se vuelve mucho más capaz, se empiezan a desarrollar destrezas, por ejemplo, un médico, un cirujano, que por ejemplo, neurocirujano, que opere cerebros. Uh-huh. Si es jugador, su destreza manual es infinitamente mayor que la de un cabrón que no juega, háganse cuenta. Y su nivel de estímulo-respuesta es altísimo a comparación de una persona que no juega. Y su capacidad sensible, o sea, de empatizar con otras personas es altísima. Para gente que no es muy sociable en el exterior, tiene una capacidad de poder hacer amigos ahí. O sea, hay 1000 cosas que están satanizadas en el afuera porque siempre piensan que un pedófilo va a aparecer como si los niños fueran pendejos todos, ¿no? O sea, digo, ¿cómo? O sea, los niños no se van a relacionar con gente que suene rara, les da terror. Pues se cree que sí, se cree que los niños están absortos en perder tiempo, cuando en realidad si se desarrollara esa destreza. En nivel matemático, por ejemplo, si miden a los niños que hacen matemáticas que juegan, y los que no, son infinitamente mejores los que juegan que los que no juegan. Hay 1000 estudios, y nos chingamos días leyendo material, porque yo decía, no puede ser, o sea, esto es fascinante, ¿no? O sea, qué emoción que existan ya estudios serios que avalen el hecho de que jugar es toda una posibilidad para desarrollarte habilidades especiales, ¿no? Al final, siempre esa postura va a acabar siendo derrocada por el estándar, que es el establishment, que dice que los niños deberían de estar todo el tiempo jugando afuera. Y digo, bueno, pero es que en esta realidad en la que vivimos, jugar afuera no es una posibilidad, a menos de que tengas recursos económicos suficientes como para tener un jardín que parezca parque, o que tus hijos vivan en una colonia segura. El 90% de la gente no tiene eso, o que los niños tengan espacios de esparcimiento que estén supervisados, o sea, sus papás no podrían ir a trabajar nunca porque los niños, pues, ni modo que salgan a la calle sin supervisión, si pudieran salir a la calle. Entonces, como que de repente también se nos olvida que vivimos en una realidad totalmente distinta a lo que la gente se imagina que es el privilegio al que me refiero siempre, que cree que toda la gente vive como viven ellos y que todo el mundo tiene un parque a la mano, ¿no? Ahora, poder desplazar niños hacia ciertos lugares específicos en donde clases extras, cosas de esas, pues ¿a cuánta gente le alcanza para eso y cuánta gente puede pagar una clase extra? O incluso llevarlos a un parque, ¿no? Exacto, o sea, es difícil. Por tiempo, ¿no? Digo, no sé, yo no tengo hijos, pero o están trabajando los papás y pues ¿quién los lleva al parque? Aunque sea el gratis, ¿no? La mexicana, ajá, el que quieras. Pero ¿cómo los llevas? ¿Y cuánto tiempo te toma eso? Y aparte, si les pasa algo y el papá no está, y lo que se puede justamente hacer de que, digamos, si el niño simplemente se cae y se raspa la rodilla, y ya la responsabilidad moral cayó en la persona que lo estaba llevando en lugar del niño que se subió a donde le dijeron que no se subiera. Sí, no, es que es peligroso. O sea, antes era más fácil, también había mucha más inconsciencia, ¿no? Cuando nosotros éramos niños. No había tantos peligros, tal vez, y no había muchas opciones de estar adentro de la casa que no fuera a ver la tele. Uh-huh. O sea, y 3 canales, ¿no? Bueno, por lo menos a mis 48 años me tocó 3 canales. Pero fíjate, lo curioso es que así como eso es exclusivo, si te fijas, cuando alguien exige, o yo he oído especialistas que de repente dicen, no, es que los niños necesitan jugar afuera. Digo, ¿cómo se atreve a decir eso? O sea, ¿afuera dónde? ¿Afuera de su casa? Pues es que ella su estructura mental solo le da para ver su casa. Pero el 90% de la gente no vive en esa casa. Viven en espacios donde vive más gente, en donde los papás todos trabajan hasta dobles turnos, en donde hay familias que aparte ayudan entre ellos. Los niños normalmente trabajan cuando viven desde edades muy tempranas, o tienen que estudiar más cosas porque se tienen que preparar mejor si quieren tener una oportunidad en la vida. O sea, no nada más porque
naciste y tú ya vas a ir a la universidad, ¿no? O te vas a poner a estudiar una carrera. Claro. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando les digo que hay opiniones que de repente se exhiben en grabación, que no están considerando que hay otras desventajas que se tienen que considerar a la par, porque es muy irresponsable sugerir que los niños tienen que jugar en un parque. ¿No? Si viven en el Estado de México, ¿cuál parque? Es mi pregunta. O sea, el Estado de México se caracteriza por ser cemento. O sea, a donde voltees a ver es concreto. Con baches. Entonces, ¿verdad? Sí. Con baches. Entonces, es duro. Es una circunstancia social que no atiende la realidad de una sociedad y que se debería de estar todo el tiempo recordando a la hora de grabar, porque el propósito de una sociedad más empática es una sociedad muy inclusiva. Entonces, si tú tienes solo niños que se pueden entretener encerrados en tu casa sin ponerse en riesgo, porque entonces no queman la casa, no matan al hermano con un cuchillo, no cosas de esas, y eso te lo ofrece un videojuego, yo creo que la inversión de la familia va a ser el videojuego, porque es el único lugar en donde el niño puede permanecer desarrollando alguna habilidad y pudiendo convivir con sus hermanos a lo mejor o con otras personas, pero sin supervisión. No todo el mundo puede supervisar niños. Pues ¿a quién le vas a pagar para que haga eso? No, y aparte digo, ya hay, o sea, tomando el tema de los videojuegos, sí, ya hay de todas las categorías, todo, ¿no? O sea, también el papá, los papás o los podrían aprender a jugar, ¿no? Ajá, no, y sabes qué videojuego darle, ¿no? Sí. No le vas a dar uno de que diga más 18 años. Exacto. Porque dice más 18 años. Y tiene 6 años el niño, ¿no? Entonces, uno adecuado que desarrolla habilidades. Sí. Pero es como dices, ¿no? Hay que saber hablar de manera general, ¿no? No sí, solo en tu burbuja. Así es. Porque no sabes cómo le está pasando él y le dices, no, pues vámonos de compras a no sé tal y aquí pueden comprar esto, pero pues a él no le alcanza. No le alcanza. O traduce ese dinero y dice, ¿cómo? Con eso comemos todos en mi casa un mes, pues, o sea... Qué inconsciente. Y te voy a decir otra cosa. El otro día alguien me estaba diciendo que los videojuegos tienen esta cualidad negativa, entre muchas otras que insisten, ¿no? Pero que porque son muy violentos, ¿no? Entonces que tú vuelves a los niños violentos con los videojuegos. Digo, imagínate si eso fuera una realidad. Todos seríamos asesinos seriales porque todos hemos estado rodeados de violencia todo el tiempo, ¿no? Pero fíjate, sublimar violencia, que es una cosa que es muy interesante en los videojuegos, cuando tú eres una persona que está muy resentida o que socialmente está siendo excluida o que escolarmente no cabes y tú puedes sublimar violencia, eso quiere decir puedes traducir violencia a través de una fantasía hacia un otro lugar que no es necesariamente matando gente. Funciona muy bien y está comprobado que hay una forma de poder hacerlo de manera sana, ¿no? La gente no se pone a pensar que el problema no es el videojuego. El problema es que ese niño vive en una casa en donde la violencia es constante y por algo tiende a escoger videojuegos violentos. Claro. ¿Ya me explicó? Que es un reflejo de cómo le hace él para poder ser violento sin que agreda a nadie o sin que lo castiguen por ser violento. Entonces el videojuego lo hace funcionar muy bien. Si no se atiende eso, que viene de la exclusión, que viene de la verbalización, o sea, de aprender a usar bien las palabras cuando uno habla, y si se fijan, todo es lo mismo. O sea, al final, piénsalo, tienes esta forma concreta de expresar verbalmente enojo que no se canaliza bien o que no es exclusiva en sus formas de no agredir niños. Nomás pudieras tú jugar un videojuego y ya acabar con tu pinche enojo y ya. Pero al final de eso, los adultos no juegan videojuegos. O sea, es bien raro. Los adultos que juegan videojuegos a cierto nivel y con una intención es muy poco. Casi todo el mundo dice, ya, deja ese pinche juego, todo el día estás ahí sentado. ¿Ya saben así? Como si hubiera más opciones. Uh-huh. Y creen que el problema es ese y no la desconexión. Y entonces, pero ¿dónde empieza la desconexión? Que es aquí donde se vuelve interesante. Ustedes la pueden oír grabada. O sea, la desconexión empieza en donde en un podcast no se construye sobre la misma idea, aunque sea totalmente dispar, pero que lo que el Arturo dice se suma a lo que Charlie dice, se suma, y entonces se empieza a poder construir una capacidad empática en donde todas las opiniones son importantes. La mayoría de las veces cuando graban, las personas quieren tener la razón. Entonces, lo que tú dices no cuenta y lo que tú tampoco, nomás lo que digo yo. Pero, ¿cómo? O sea,
nos cabe todo, ¿no? O sea, nos caben todos los videojuegos, nos cabe el de Zumba, nos cabe el de anime, nos cabe el de matar gente en la Segunda Guerra Mundial, pero nos caben las patinetas, pero pues nos cabe todo, porque al final el propósito es el mismo. O sea, pues es poder servir a alguien con la idea que tú tienes, ¿no? Pero eso siento que desde el lugar desde donde están ustedes, oyendo a toda la gente que dice las cosas que dice, hay momentos en donde, te digo, a mí me daría ganas de tocar la puerta y entrar, pues, y decir, oye, corrige, o sea, por favor, corrige, estás desconectando a mucha gente de mucha gente. Y en lugar de poder ser opuestos en opinión, deberíamos ser mucho más empáticos a la par, ¿no? O sea, que pues qué interesante que a ti te guste hacer todo lo que haces tú en tu tiempo libre. Pero porque eso no sería parte de algo que todos quisiéramos aprender a hacer. Exacto, y creo que es mucho, ¿cómo decirlo? Este prejuicio que tenemos todos de ser juzgados todo el tiempo, de que crees que te van a juzgar, digamos, si eres un adulto. A mí, una experiencia. Yo estaba en secundaria cuando era pequeñito, pero así, pasando de primaria a primero de secundaria. Yo seguía llegando, digamos, llevando a la escuela cartitas de Yu-Gi-Oh! Y decía, oigan, ¿quién quiere jugar? Y llegaban los niños que acababa de ver hace un mes y decían, no, es que ya estamos en secundaria, ya estamos grande para eso. Y yo decía... Si hace un mes acabamos de jugar esto y seguimos jugando la Strice y seguimos haciendo esto, el otro. Pero siento que la sociedad, y me he dado cuenta que eso es como mucho de este lado del mundo, por así decirlo así, digamos los estadounidenses, así México, que quiere ser justamente como ellos, de que de repente llega el punto en el que creen que ser el grande y el malo y alguien muy maduro, según lo que es su expectativa... Eso es lo que se tiene que hacer, no ser como el hombre de la casa, ser la mujer que es la luchona, la chingona, esto y lo otro, que no afronta dificultades, ¿no? Y que no se dan ese espacio para poder estar en paz ellos mismos como con lo que les gustó en algún momento. No porque, digamos, si eras una niña a la que le gustaba Rosita Fresita, cuando creces no tiene por qué dejar de gustarte, a menos que de verdad haya habido algo que dices, no, pues esto ya no me latió mientras yo iba creciendo y esto... Pero la mayoría de las personas tristemente abandonan eso, abandonan sus sueños, abandonan lo que les gusta por el hecho de que dicen, es que ya estoy grande para juguetes, ya estoy grande para estas cosas. Y siento que es algo que es muy triste porque la gente incluso se llega, yo creo que por eso hay tanta, incluso en algunos grados, depresión, suicidios, muchas cosas de esas, porque lo que te gusta hacer es parte de lo que eres en tu esencia. Así es. Y te obligan a abandonarlo por el hecho del qué va a decir la gente si me ve jugando con jueguitos o creciendo y viendo caricaturas todavía según ellos. Oye, y dime por favor, porque la gente no va a saber, pero Arturo es experto en cosas de animes, pero explica eso porque la gente no tiene ni idea qué es eso. O sea, si tú dices anime, la gente no va a saber qué es. Va a decir los muñequitos japoneses. Pero es interesantísima esa propuesta y lo que pasa es que acá como que estamos muy lejos, ¿no? Pero desde donde tú la ves, a mí me parece súper fantástica. Sí, aparte también, digamos, Guillermo del Toro, grandes cineastas que ven las grandes películas que tenemos en el cine y todo, se han inspirado de lo que es el anime. Incluso Quentin Tarantino en su momento dice, yo lo que quiero intentar recrear en el mundo del cine es cómo sería un anime en la vida real, y dice, y no lo he logrado. O sea, es un arte tan complejo que no lo he logrado. Y hasta Guillermo del Toro, en sus últimos discursos de aceptación de los premios de la Academia, lo ha dicho una y otra vez. Dice, en el momento en el que la gente se dé cuenta, igual se dijo con la película que ganó el Oscar, Parasite, dice, en el momento en el que logren superar esa, ¿cómo decirlo?, esa barda de subtítulos y se den cuenta que, aunque leas algo que no está en tu idioma, es una gran historia. O aunque veas algo que no son personas y es algo animado, algo que fue dibujado, stop motion, lo que fuese, te puede brindar una mejor historia incluso a veces que las personas en la vida real, porque hay cierto tipo de emociones, movimientos, cosas que no puedes explorar porque se verían demasiado exagerados en la vida real, pero queda bien con la animación. Dice, la gente de verdad se conmovería tanto y quedaría tan impresionada de las historias que pueden conocer. Es como hace poquito que se estrenó The Last of Us en HBO Max. Y muchas personas dijeron, ay, oye, qué buena historia, qué sorpresa que los videojuegos tengan algo tan bueno. Y ahí es cuando te das cuenta, pues, que ellos están... Y no porque tengan que ser a fuerzas todos gamers, pero simplemente ellos creen que, las buenas historias están en las telenovelas, las series y el cine, pero no realmente, o sea, los libros. Digamos, o sea, live actions que pueden ser estas adaptaciones como de The Last of Us justamente al HBO Max, todo este tipo de cositas. El anime en sí, porque hay muy buenas adaptaciones a la vida real. Simplemente, yo creo que lo pondría de la siguiente manera. El entretenimiento es entretenimiento, sea lo que sea,
y te puede gustar a ti lo que te pueda gustar. Ajá. Obviamente mientras no llegues al grado de perjudicar a un tercero, creo yo. Sí. Porque ya en ese momento es cuando dices, aquí es donde como yo personalmente... Ya es sadismo y ya ni al caso. Sí. Exacto, ya dibujas la línea. Entonces, simplemente las personas siguen en una burbuja de... ¿Cómo decirlo? De juicio que ni siquiera ellos mismos entienden. Porque en el momento en el que los comienzas a confrontar y le dices, ¿por qué no te gusta el anime o las cosas animadas? Pues es que son dibujitos. ¿Y no te han hecho llorar a ti en algún momento los dibujitos? Cuando Heidi, ¿se acuerdan? Heidi Remy. o el zorro y el sabueso, que son las historias más tristes que mucha gente ha visto así tal cual animada. Y dices, no, pues sí. Y dices, Bambi, todo eso, ¿no te acuerdas? Dumbo. No, todo. Y aparte te provocan terror, te pueden provocar felicidad, tristeza, lo que sea. Pero regresando justamente a lo de las personas, es algo peculiar que están tan cerrados a que creen que cuando uno crece ya tiene la razón o el conocimiento absoluto de lo que es ser un adulto, de lo que es crecer o de lo que tendrían que hacer, pero no se dan cuenta que creo que ese es el punto clave de ser un adulto, creo yo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo que uno no puede ser adulto si no le siguen gustando esencialmente las cosas que lo definían como era niño. No puede, o sea, no hay madurez, porque simplemente brincas a esta otra etapa de tu vida que te vendieron como ser adulto, que no tiene nada que ver con ser adulto, tiene que ver con ser un güey aburrido y de hueva. Exacto. Pero como que yo creo que eso que dices tú es importante. O sea, imagínate que nos gustara lo que nos gustaba cuando éramos niños, con ese fervor. O sea, con esa entrega, además. Y pudiéramos sostenerlo aún cuando somos adultos. Tipo, a ti el anime, a mí son las cosas de terror. O sea, yo fui niña siempre inclinada a historias de terror en libros. O sea, yo y Stephen King éramos uno. Tenía 9 años. Y de ahí empecé a leer todo lo que encontré en el género de terror que hasta la fecha me fascina. Nunca lo he abandonado. O sea, a mí me gusta escribir cuentos de horror, me gusta tomar cursos de relato breve de horror, me gusta, o sea, casi toda mi escritura tiende hacia ese lugar y se ha ido sofisticando, digamos, como el anime se vuelve súper sofisticado ya. Esto es lo mismo, se sofistica la temática del horror, ya no nada más es sangre, ¿no? O gente decapitada o desmembrado, sino como que es este tema horrorífico de la conducta humana que a mí me parece fascinante, pero eso solo lo he podido consolidar madurando y siendo más adulta, sin abandonar ese juego infantil que a mí me parecía algo que con lo que yo creo que no hubiera podido vivir sin eso. O sea, no hubiera madurado sin eso. Entonces, ahora que, bueno, el Arturo pues claramente tiene tatuajes de todos los más bonitos que yo he visto, aparte ese tatuador tuyo es una maravilla. Se rifa. Elic Lugari ahí en Instagram por si alguien quiere algún tatuaje. Bueno, ahorita cuando subamos este podcast hay que taguear a la gente que nos interesa. Claro que sí. Que admiramos. Pero como que podríamos pensar que tú no puedes ser adulto porque te gustan esas cosas, ¿no? O que el Charlie no puede ser adulto porque le gusta lo que le gusta a Charlie. Pero ¿por qué no? O sea, podríamos más bien permanecer siendo dueños de nuestra esencia y seríamos incluso creo que más genuinos y más auténticos en nuestra individualidad si pudiéramos haber preservado alguna especie de flexibilidad en nuestra capacidad infantil. Eso es muy interesante eso que acabas de decir. Exacto. Hay algo bien chistoso tal vez, pero que puede que suene feo de mi persona, pero digamos, yo digo, si no tienes un hobby, se me hace algo como sospechoso en las personas. O sea, por el hecho de que digo, es que si no tienes ese pequeño, digamos, a Charlie le gustan mucho los deportes y siempre que llegamos él me enseña un poco que de Fórmula 1, lo del fútbol, digamos yo de las artes marciales mixtas, del anime. Sí. Pero si ves a alguien que simplemente vive por vivir y dice, sí, es que voy al trabajo. Y lo ves en un estado perpetuo de depresión casi ahí. Sí, es verdad. Es que el alma no se recrea ahí. Exacto. Siento que no se puede ni reinventar. A ver, cuéntanos de los deportes. ¿Toda tu infancia te gustaron? ¿Desde que eras niño? Sí, desde que era niño. A ver. O sea, fútbol, crecí con fútbol. Que era como o sea, yo me acuerdo mucho, pasaba horas con mi abuelo viendo... Acción. ¿Te acuerdas de ese canal? Pero desde las 3 o si no había fútbol era béisbol y eran 5 o 6 partidos desde las 3 hasta las que acababan. 9 de la noche. O más. Ajá. Y pues obviamente me gustaba jugarlos y que en videojuegos o personal. Y de ahí te vas haciendo como, pues, no sé, más fanático. Sí.
Pero pasa esto, o sea, tomando en cuenta lo de escucharlo a la demás gente, o sea, no te quedas solo como con fútbol. Bueno, sí, claro, claro. Y escucho a ellos que hablan de fútbol americano y me cuentan o sea, de tomar como que lo bueno, ¿no? Así es. También me gusta el tenis, también me gusta la Fórmula 1, o sea, pero como vas tomando opiniones de diferentes y tú sabes cuál agarrar, ¿no? Sí, o sea, claro. Por ejemplo, el golf, nada. El box no me gusta, pero lo ve mi papá. Pero tú sabes, o sea, tú sabes qué de tomar, qué no. Ya tienes como un criterio y llegando a lo de ser adulto, creo que todos conservamos nuestros gustos. Sí. Simplemente que ahora tenemos... Hay gente que los niega, ¿eh? Bueno, ajá. Pero sí, simplemente ahora tenemos responsabilidades, ¿no? Obligaciones. Sí. Que te limitan a seguir con ese fanatismo, ¿no? Quizás pudiera comprar más figuras de acción o pudiera comprar más libros de terror, pero tengo que comprar las croquetas o tengo que pagar la tenencia. El seguro de gastos médicos. Cosas, ¿no? Y generalizando, ¿no? Porque todos tienen gastos diferentes. ¿Qué pasaría si fuéramos o consideráramos esto que decía Arturo? O sea, ¿qué pasaría si consideráramos la posibilidad de dedicar una cierta cantidad de nuestro presupuesto a no dejar que eso se nos vaya entre las manos? O sea, que de repente sí te dieras el gusto de cada 15 días ir a un partido presencial de algo que te encanta. O comprar algo. Ajá, o comprarte un balón nuevo, o tener, no sé, tu camiseta de no sé qué pero equipo. Pero es que es general, ¿no? O sea, hasta de ir al cine, ¿no? Ya lo piensas, ¿no? Voy al cine, pero, o sea, una persona que le encanta el cine, pero es el estacionamiento, es las entradas, o sea... Las palomitas. Pero pues ya es un Netflix, tema, ¿no? Lo que tienes que acabar haciendo pero ya en es tu un casa. tema, pues, de economía general, ¿no? De que... Sí. O como, o voy a trabajar para el transporte, o me compro mi camiseta nueva del, no sé, el Arsenal. O en caso de papás e hijos, o les compro el libro que les pidieron en la escuela. Sí, en la escuela ¿no? está cabrón. Entonces, pues ya no es algo que quieras o no, es más bien que puedas. Fíjate que eso que dices es muy importante. O sea, yo creo que hay gente que madurar... A ver, tu hobby debería de formar parte de tu trabajo. O sea, si pudiéramos hacerlo como nos gustaría... Sería lo ideal. Sería lo ideal, ¿no? Que a ti tu hobby te diera de comer algo. O sea, que pudieras trabajar en eso, a lo mejor como una segunda chamba. Es el caso de los gamers, ¿no? O sea, y gente que se dedica a lo que les gusta y les genera dinero. Y te das cuenta cómo siempre a ellos les va... O sea, los que siempre les gustó algo, digamos, hay casos excepcionales como Carlitos Vela que dice, a mí no me gusta tanto el fútbol, pero es jugador. Pero soy bueno. Sí, pero soy bueno, así el jugador de fútbol. Sí. Pero los que lo aman, el Kun Agüero, digamos, en Argentina, que le encanta el fútbol y él aparte es buenísimo y vivió de eso, y los gamers, Sí. O sea, ¿qué pasaría si pudiéramos... a los niños, porque los adultos ya estamos medio fregados, ¿no? Ya venimos con 25,000 condicionamientos y es un pedo. Pero ¿qué pasaría si a los niños les pudiéramos proveer un cierto tipo de educación que les dijera, mira, nunca abandones esto que es lo que te fascina? Sí. ¿Y cómo podrías integrar esto o a tu chamba, o tú tuvieras una chamba, pero siempre tuvieras como en tu mejor interés poder preservar esta área tuya que es tan disfrutable y que es tan apasionante y que es por lo que decías, ahorita decía el Arturo muy bien, o sea, la gente que tiene un hobby no se deprime nunca, porque tiene esa sensación tan profunda de estar viviendo para algo que le genera muchísimo bienestar. Sí. Y que te dicen cuando vas creciendo que tienes que sacrificar porque te tienes que volver serio. O sea, que la gente es seria, las carreras ¿no? que te inculcan, ¿no? De casa. Sí. ¿No? Tienes que ser doctor porque... Es correcto. Toda la familia ha sido doctor. O abogado. Ajá. Y no estudies música. Nunca la vas a hacer no ahí. Vas a comer. No vas a comer de lo... No, pero tú no sabes si el niño le tiene miedo o fobia a la sangre, ¿no? Así es. Sí, como va a ser doctor, no mames. Exacto. Se desmayaría en el quirófano. Sí, le huele algo, no sé. Sí, el hierro o los órganos. Y les da sí. Entonces, pero es que también ahí es como, tienen que actualizar, siento yo, el catálogo de carreras que hay en México. Porque ya hay muchas que son obsoletas. Y hay nuevas que a lo mejor nadie sabe ni qué son. Por mantenerse muy cuadradas las instituciones, pues no las voy a incorporar a mi Fíjate catálogo. que ahorita que decías eso, Inés, mi hija la más grande, se metió a estudiar la Ibero, ingeniería industrial. A ella le gustan los números y todo lo que tiene que ver con física y álgebra y cálculo, y costos y esas cosas, ¿no? Y entonces como que esa carrera se le facilita como Carlitos Vela. Carlitos Vela. O sea, a lo mejor ella hubiera escogido ser bailarina profesional, pero como que es muy buena para eso y pues dice, bueno, pues esto se me facilita y me va a dar, tengo un título profesional, nunca estorba,
saber de números en la vida y en desarrollar esta capacidad, pero sigue bailando. O sea, ella no ha sacrificado su hobby y trabaja en su hobby y su hobby le financia sus viajes a seguir bailando, digamos, ¿no? Eso siento que en la medida en que podamos apoyarlos, y para ustedes cuando un día, si es que tienen hijos, ¿verdad? Pero apoyar a sus hijos en eso es importantísimo porque eso es lo que los mantiene firmes en una sensación de esencia y de pertenencia. Y no tienen que sacrificarlo nunca porque siempre se pueden resguardar en ese lugar cuando se sienten inseguros. Entonces piensa que a lo mejor en los momentos en los que han sido muy difíciles para ti y de repente dices, bueno, pero a mí me resguarda el deporte. O sea, yo si me pongo a ver un partido, me siento muy, muy quieto y muy en mi elemento y no siento que hay una amenaza en el afuera. O sea, a Arturo le pasa cuando hace todas sus cosas en los lives que hace y eso, pues tiene esta sensación de poder estar resguardado en un lugar. Y a mí lo que yo hago no es lo que estudié. Bueno, sí, a la larga, pero eso no es mi carrera, ¿no? Y entonces como que siento que mi resguardo siempre está puesto en analizar la conducta humana porque esa es mi fascinación. Por eso me gusta tanto el horror, ¿no? Porque me gusta saber de dónde viene eso. O sea, ¿qué haría un ser humano comportarse de esas formas? Claro. Y de dónde vendría eso en una sensación cultural o histórica o familiar. Y a esa madre es mi pasión. O sea, yo podría durar días en un aeropuerto. A la gente que dice, no, me quedé atorada en el aeropuerto, se le hace horrible. Yo digo, güey, va tarde mi vuelo, esto es muy emocionante porque puedo observar a la gente hacer cosas y eso a mí me deja perplejo. O sea, yo quisiera eso más veces, ¿no? Ahí siento que pudimos hacer lo que nos gusta. O sea, cada vez que veo que aquí tienen en el tablero así tipo el podcast de Fórmula 1 y me imagino a este cabrón feliz, como que pudiendo dar datos y comentar el punto y oírlo y decir, no sé, esto no es correcto, ajá, este es un error de percepción. Creo que eso también es muy importante, que todo el contenido que quieran hacer o lo que la persona que los haga o que el que lo hace sea experta en eso. No tanto experta, sino le guste. Por eso te digo, sí. O sea, que el deporte, si te gusta, te tienes que volver buenísimo en todo. Sí, y hacerlo con pasión, con gusto. Exacto. Porque qué flojera, digamos, a mí, yo no soy cero, no sé, es muy escéptico. Sí. Y me vienen a hablar algo de horóscopos y brujería y pues como... Y digamos, eso a mí me llama más la atención, la espiritualidad, esto y el otro, y yo me puedo quedar así un rato. Horas oyendo. Sí, exacto, y justamente creo que como dice Charlie, o sea, es muy importante el hecho de que vayas a hablar de lo que vayas a hablar. Si no tienes esa conexión tú con tu tema, el contenido. Con tu contenido no vas a tener la conexión con el las afuera. Personas. Sí. Y aparte, algo importantísimo tal cual, y lo hemos visto muchísimo nosotros personalmente o incluso en la producción y todo esto, mientras más humano eres y te das cuenta de que en algo la riegas, digamos, si ahora mismo yo digo un dato que está mal y alguien me corrige, en lugar de aplicar el clásico... Pues no, esos son los datos que yo tenía. Sí, no, pues es que este es mi dato y ya. Yo tengo otros datos. Y te pones enojado y empiezas a discutir, digamos. O sea, a mí me gusta mucho el debate. Pero la cosa es esa. Hay un punto donde si ya tú estás mal y dices, mira, si estoy mal, lo aceptas y sigues. Pero a la gente como que... No le gusta. Le causa conflicto el simple hecho de decir, no, pues es que cómo voy a estar mal. Y es más bien eso es lo que es ser un adulto, creo yo, ¿no? Así el poder adaptarte a la creación de contenido también. O sea, el rectificar que dices, si esto estuvo mal, no pasa nada, lo corrijo. Sí, ahorita voy a avisar. Ahora ya sé, justamente sé un poco más, ya soy un poquito más sabio, continuemos con el tema. Pero hay personas que nada más no les gusta eso o simplemente... No, como dice Charlie, que dice bien, o sea, si tú vas a hablar de algo... Tienes que estar seguro de que lo que estás diciendo es algo que tú sabes, porque o es de primera mano, o porque lo estudiaste bien, o porque es tu pasión y aunque no lo estudies, a ti se te da estar todo el tiempo leyendo acerca de eso, o porque creciste en una casa en donde eso es una normalidad, o porque lo que tú quieras, o porque te pasó una cosa tan terrible que pues de eso sabes todo, ¿no? Pero Sí, eso de que me contó la amiga del amigo de... Sí. Que es ahí donde te digo, y en deportes es todavía más apasionante porque pues hay hasta predilecciones, ¿no? Sí, pero en general, ¿no? O sea, no puedes contar como en el chisme que te basas, a menos que seas ventaneando. Ándale, exactamente. Que de hecho ellos se enojan cuando los ventanean a ellos. Pero... que ellos creen que tienen la verdad. Pero ahí es lo importante de tomar el contenido que crea, o sea, generar tu propio criterio, tomar el contenido que te sirva. Así es. Que te funcione para ti, aprovechar. Por ejemplo, sí, escuchamos aquí 63,000 podcasts.
hay muchos que dices, wow, o sea, no lo sabía. Ajá. Y que traen especialistas en materia. Por ejemplo, a mí los que más me agradan son cuando vienen a hablar de finanzas. Sí. Y te dan tips y dices... Y sí sirven. Tienes razón. Claro. O sea, hay una marca, no voy a decir el nombre, la de inversión, ¿no? Sí. El GB. Sí. Y dije, a ver, la anuncian tanto y todo. Ok, va. Y es para ti, es un bien para ti. Es un buen y aprender nunca está de sobra. Y de eso, y de salud, y de sexualidad, y de todo, relaciones de pareja, relaciones los dientes. Con tu familia y cosas que a lo mejor de hasta skincare hemos aprendido aquí, ¿no? O sea, cosas que nosotros pues agarramos la misma toalla con la que lavamos la estufa. Y ya, ¿no? Trae mascarilla el trapo ya. Excelente. Aceite de oliva. Sí. Pero aquí aprendes, o sea, es lo bueno de escuchar y saber qué tomar, con qué quedarte. Y a lo mejor otras cosas, pues, ok, respeto tu opinión, no la comparto, pero la respeto, ¿no? Ajá, pero me queda bien saber que hay gente que opina eso, ¿no? También. Sí. Digo, está bien, yo sé que alguien opina diferente. Sí. Y sirve como hacer plática, anécdota en la mesa o en donde quieras. Sí. Contar, no, la otra vez te escuché que... En un podcast estaban diciendo que... Sí. Y eso también es muy importante tener como tema de conversación. Y eso creo que ayuda a los podcasts. Sí, totalmente. O sea, y todos te dan mucho tema de conversación. Es que creo que a la larga lo que se vuelve generoso a la hora de grabar es que tú quieras saber cómo ve la vida el otro. O sea, pues qué opina, no sé, pero cómo ve la vida, o sea, cómo amanece, o sea, qué sensación de percepción de la realidad tiene, o sea, cómo la ha ido ajustando, cómo hay cosas que dices, ay, o sea, no había pensado en eso, claro, es muy interesante, pero cuando estamos tan predispuestos a la información, mira, siempre yo he dicho que no hay nadie especialista en nada, yo pienso, porque entre más aprendes, más te das cuenta que ignorante eres, ¿no? Sí. Entonces, como que digo, bueno, ok, a mí me encanta aprender, yo soy fan de lo que sea. A mí lo que me digas que sí, yo voy a leer eso porque me parece fascinante que alguien haya escrito algo de un tema que ni sé, ni conozco, ni sabía que existía. Y ahí se vuelve amplio el universo. Lo grave es cuando yo te quiero convencer a ti de que tú vengas a mi forma de ver las cosas, ¿no? Pero yo, ¿por qué te quiero convencer a ti? Yo mejor quiero ir a donde tú ves para ver yo cómo ves tú. Y eso a mí me nutre y me vuelve una persona cada vez más inclusiva. O sea, me cabe más gente en mis afectos. Claro. Es a lo que voy. Y entonces, si yo no sé nada de Fórmula 1 y tú eres experto, no voy a decir, ay, qué hueva, ya voy a hablar otra vez de la Fórmula 1, qué pinche hueva, Charlie. En lugar de hacer eso, digo, güey, no sé nada de Fórmula 1. A ver, no, pero explícame bien. O sea, ¿por qué es en el número de laps? Sí. O sea, ¿por qué esos carros están hechos de esa forma? ¿Cómo es la seguridad? Oye, ¿el piloto en qué se tendrá que preparar para que el cuello no le venga chicoteando a esa velocidad? O sea, hay muchas cosas que sí son una duda genuina, que simplemente por una falta de interés no me voy a poner a preguntar, porque según yo, ¿qué me importa, no? En la medida en que más aprendes, más aprecias. Eso quiere decir, entiendes la dificultad de lo que el otro hace, que a ti te parece una pendejada, y a la hora que entiendes todo lo que requiere, dices, güey, o sea, wow, no, esta persona es increíble. Sí, porque es que hace cosas que tú no entendías porque no les dan ni la seriedad, ni ¿O creías que era muy fácil? Pues por ignorante, además, por eso creías que era fácil, porque no preguntas y te vale madre y no averiguas, ¿no? Pero pienso, el otro día que decía el Arturo, oye, hacer un live, digo, hijo de la chingada, pero ¿cómo haces eso? O sea, yo estaría estresadísima haciendo un live, porque digo, voy a tener que corregirme 89 veces, ¿no? O sea, ¿cómo hago eso? Y al mismo tiempo sé que lo hago, pero lo hago en mis clases, ¿no? O sea, entonces yo doy clases todo el día y se me hace bien fácil crear contenido sobre la marcha en torno a los intereses de los alumnos y así, ok, pero nadie y yo en una cámara, con una pantalla interactiva, pero sin gente, puta madre, cuando me vine a grabar los pinches episodios esos de 7 minutos que grababa aquí yo sola como hongo, decía yo, ¿cómo chingados hace la gente esto? Eso que dices, me siento bien esquizofrénico. No mames, estoy sola hablando como un perico. Entonces siento que a la larga son estas cositas chiquitas que no nos atrevemos a hacer, porque pues entiendo que en la cabina ustedes hablan mucho de ciertas cosas, pero muy poco de sus cosas personales, a menos de que alguien te pregunte
oye, Arturo, ¿y tú qué haces, no? Exacto. Oye, Charlie, ¿tú qué haces, no? ¿Y a dónde vives? ¿Y cuánto haces para acá? Y oye, pero ¿y en tu tiempo libre? ¿Y a qué horas te levantas? Y, o sea, cosas que como que la gente ni se imagina y todo el mundo da por hecho que todo el mundo llega en 5 minutos a todos lados, ¿no? Que ahí Miguel en la oficina, siempre le preguntó, Miguel, ¿cuántas horas haces de tu casa aquí? 3, de ida y 3 de regreso. Digo, o sea, es heroico. Y que esté de buen humor todo el pinche día, y es un tipazo, y solo tiene cosas gratas que decir, y siempre está de buen humor con todo mundo, y es súper servicial. O sea, es una grandísima persona, ¿no? Y como que digo, ay, cuánto aprecio, pero si damos por hecho que Miguel vive a 5 minutos y un día está de mal humor, pichi güey, malhumoriento, no deberías de trabajar en esto, cabrón, hace 6 horas de ida y vuelta a su casa, es un turno entero. O sea, con hora de comida intermedia, no se le pagan. Ajá. Entonces, a mí me inquieta mucho que haya tanta insensibilidad en torno a nosotros mismos, simplemente por ignorantes, o sea, porque no nos interesa el otro en su capacidad humana, o en su desempeño, o en su estado de movimiento, ¿no? En la vida. Es como, digamos que una manera de ponerlo creo que es que tenemos el beneficio de escuchar. Exactamente. Porque hay mucha gente que le gusta mucho contar las cosas, pero en el momento en el que le platicas algo, ya la persona pierde interés al segundo y realmente te das cuenta que no está buscando esa empatía en el otro. Porque creo que la conversación, es cierto, justo, y es la razón principal por la que pues al principio se hicieron los podcasts, para poder compartir. Y no compartir en un aspecto de mira todo lo que yo sé y lo poco que tú sabes, sino es más bien, quiero que tú sepas esto. Y creo que ese es como un punto empático, como cuando tienes una conversación y te interesa de verdad lo que la otra persona dice. Tú también creces y puedes opinar algo, y si la otra persona está en la misma sintonía, literal, van compartiendo hasta el grado en el que tal vez no esté ni siquiera de acuerdo, pero ves el otro punto de vista, el punto en el que dices, entiendo a esta persona. No, y que a toda madre lo que hace, pues no quiere decir que tú lo tengas que hacer, pero ¿cómo no te va a interesar eso otro, tan distinto a ti, tan opuesto? O sea, que a mí me da emoción, ¿sabes? O sea, yo siempre vivo admirada de las capacidades humanas múltiples. O sea, por cada ser humano en el mundo hay una forma de hacer las cosas. Y digo, chingado, o sea, qué emoción, ¿no? Qué emoción, tanta variedad, tanta posibilidad, tanta apertura, tanto descubrimiento. Cuando del otro lado, que es el que a mí siempre me inquieta, es esa cerrazón de creer que todo el mundo es un pendejo. No todo el mundo es un pendejo, nada más no les gustan las cosas que te gustan a ti. Exacto. Pero te digo, esa forma de querer ser crítico y no entender inclusión hace que las gentes suenen arrogantes. O sea, no suenan a... O sea, qué emoción, no. Suenan a... Ay, bueno, a ver qué. Y entonces, ¿qué dijo? Ya sabes, es que no puede vivir así. Cuando eso se recibe del lado del otro que está súper interesado en sus cosas y tú no, esa persona tiende a cerrarse, a creer que es raro, a que no cabe, que no pertenece, y esos son los índices que van aumentando en erosión, que van aumentando en violencia, ¿no? Okay. Entonces, imagínate que a toda madre que cualquier circunstancia de la vida fuera interesante para todo el mundo, pues ¿quién se sentiría excluido? O sea, o que no cabe en un círculo social, o escolar, o familiar, o sea, todos nos sentiríamos parte de algo, ¿no? Que se construye como una sociedad, pero al final son estas cositas chiquitas que no nos damos cuenta, que son los tonos, o los temas, o la forma de abordarlos, o las formas en las que las verdades llegan a través, o del otro lado de la mesa, que sientes que ya es mejor no hablar porque no te van a entender. Entonces, pues, ¿para qué dices lo que dices, no? O sea, no vas a sonar a que estás loca, que es como creo que los tres estábamos sonando a locos desde que somos niños porque nos gustan cosas raras. Pues que no son raras, son normales, pero son raras para otros, ¿no? Exacto. Más bien falta de empatía como en general. Falta de empatía por creer que tienes que ser incluso de alguna forma. O sea, se cierran tanto que en lugar de darse la posibilidad de poder crecer a lo que podría ser que... Hay una frase muy bonita, no me acuerdo si era de Bruce Lee o en general, de las artes marciales tradicionales, que dice, busca la perfección porque nunca la vas a alcanzar. O sea, ¿qué más bonito hay que ir mejorando cada día, ayudar a otros? Y ese sí es un dicho de monjes Shaolin que dice, te encuentras más a ti mismo en el servicio a los demás. Exacto. Que buscando tu propio beneficio. Así porque realmente...
nunca he escuchado a alguien que se queje de ayudar a otra persona o de aportar algo a la vida de alguien más. Por más que le haya podido costar algo o que algo pasó, lo que fuese, todos dicen, no, pues lo volvería a hacer, no es algo que los afecte. Pues nunca te arrepientes de haber servido, nunca. Jamás, a menos de que lo hagas por manipular. Pero que te salga del corazón. Sí, exacto. Porque hay mucha gente que ayuda. Te cobran luego. Te cobran o lo hace para la red social. O las redes sociales, que la foto y... mira, aquí estoy regalándole... Ponme. Ajá, y etiquetan y suben y pues no, mejor que te nazca y... Así es. Pues no lo... O sea, bueno, no lo publiques, creo que no es necesario. Ajá. ¿no? Yo quiero poner al que te hace los tatuajes. El Elic Lugari. A este sí yo lo voy a subir, no lo conozco, pero me parece excepcional su trabajo. Que patrocina el podcast. Impresionante, impresionante. ¿Algo más que les gustaría agregar? Pues nada, yo creo ya, porque se nos está acabando la memoria. Es lo que no, eso no lo saben. Si de repente están viendo el taller y se va a negro o hay sale, un corte a la portada. Ajá, o sale la portada es porque se acabó la memoria. Ajá, y hay que poner ahí algo. Ajá, otra memoria. Que no importa que nos vean tanto, nosotros ni nos vale madre, mira, venos qué bien nos vemos ahí todos despeinados. Pero ese no lo saben, o sea, tenemos en video, pasa muchas veces que se corta. Que no, se alarga el podcast. Sí, más se corta la imagen. Ajá, más de lo que pensado y teníamos estipulado que durara es buena 50 noticia, minutos. Que si se alarga es porque había una buena conversación. Y duró hora y media, ¿no? Exacto. Pues bueno, ni modo. Y es que este taller también se hace corrido. Ajá. O sea, no hay cortes. No hay cortes. Espérame, voy al baño, voy a tomar agua, no sé. Desde que nos sentamos hasta que se acaba es corrido. No tiene un solo proceso de edición. O sea, todo lo que oyen lo decimos de principio a fin. Y errores, si la cagamos, pues la cagamos, ¿no? Sí, hasta ya eso pasó, ya pasó. Aprendemos y seguimos. Oigan, gracias por venir. No, gracias, de nada, gracias a ti. Me encanta Bueno, siempre estamos aquí, no es que viniéramos. No, bueno, cruzamos la pared. Somos parte, somos parte del mobiliario. Siempre están allá detrás de la pared, que a mí eso es lo que me inquieta, que digo, ay, no, ¿por qué no? O sea, a mí me gusta conversar con la gente en general. Y por eso nunca traigo especialistas en nada. Porque... creo que todo por eso estamos aquí. Todo el mundo es especialista en lo suyo. Sí. O sea, no tengo por qué buscar a alguien que sepa de animes y al Arturo le encante eso. Él es especialista en eso. Te encantan deportes. Tú eres especialista en eso. O sea, no siento que tendría que ir a buscar a un ser humano extraordinario, porque no existe. Somos todos idénticos, que supiera cosas. Todo el mundo sabemos cosas y de todo el mundo somos capaces de aprender algo, ¿eh? Eso sí. Entonces, gracias. No, a ti, Vane. Me encanta trabajar con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Igual trabajar contigo es un gusto. Es un placer. Bueno, les mandamos besos y nos vemos la semana que entra. Escuchen Final Up todos los jueves por True Audio. Sí, porque el Charlie lo hace. Bueno, chao. Adiós. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.